Buenos días, compañeros y profesores. Hoy les vamos a hablar sobre la civilización griega. La pregunta problematizadora que nosotros tenemos es: ¿cómo los niños y los jóvenes de la institución educativa San Vicente de Paúl pueden poner en práctica los valores democráticos para mejorar la convivencia? Los integrantes de mi equipo son Camilo Vargas Ángel, Santiago Vargas Arango y yo, María Sofía Jaramillo Borges. Como introducción decimos que la civilización griega fue la más antigua de Europa. Fue una civilización muy guerrera. Fue organizada en polis, que son como las ciudades. Explotaron comercialmente su cercanía al mar Mediterráneo y Egeo. Los objetivos de nuestro trabajo son: comprender las características de la civilización griega, reconocer los aportes griegos a culturas posteriores, despertar interés en la investigación de temas como, por ejemplo, el origen de nuestro pensamiento. Como glosario en nuestro trabajo tenemos las siguientes palabras: politeísta, que creían en varios dioses; antropomorfo, que ellos tenían forma humana; filosofía, estudia los pensamientos, causas y fines últimos de las cosas; dórico, proviene de la ciudad de Dóride; jónico, proviene de la región de Jonia; corintio, proviene de la región de Corinto; polis, como dije anteriormente, son las ciudades en que se organizaban; Olimpo es luminoso, pero y también es el monte más alto de Grecia, que se llama así, Olimpo. Ágora es la plaza de mercados donde discutían sobre temas políticos y hacían compras de las comidas. Y Partenón es el templo de Atenea, que es la protectora de la ciudad. Hola, mi nombre es Camilo y hoy les voy a hablar de la civilización griega. Hace unos 3000 años antes de Cristo, los griegos se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo. El espacio griego abarca Grecia continental, Grecia insular y Grecia asiática. Grecia continental, península balcánica; Grecia insular, islas bañadas por el mar Egeo y el mar Jónico; Grecia asiática, costa del Asia Menor, es la actual Turquía. Primeras civilizaciones griegas. En los años 3000 antes de Cristo, surgieron las primeras civilizaciones griegas, que alcanzaron un alto grado de organización política, social y económica. Civilización cretense, desarrollada en el 2500 antes de Cristo. Su poderío era el comercio, y en el país existían varios reyes. Civilización micénica, desarrollado en 1500 a.C. Llegan egeos, jonios y eloicos y se instalan en este territorio. Grecia arcaica. En el año 800 a.C., los griegos se agruparon y formaron poblados en lo alto de las colinas. Formación de las polis. Eran comunidades autónomas. Estas están ubicadas al pie de una colina. En la cima construían los templos. Descontento social y reforma legislativa. Las tierras estaban mal repartidas. Unos pocos ricos eran propietarios de la mayoría, y había una gran cantidad de campesinos pobres, y hacían protestas. Y surgieron legisladores que pusieron por escrito las leyes. Expansión griega por el Mediterráneo. Se realizó debido a la escasez de tierras fértiles. Abandonaron sus polis y se establecieron en las costas del mar Mediterráneo. En las colinas construían los templos. Gracias. Les voy a hablar sobre la Grecia clásica. Los Atenas. Los Atenas tienen población de esclavos, de ciudadanos y diplomáticos. Los esclavos son la mayoría. Ellos son la mayor población de Atenas.
los ciudadanos. De 350.000 habitantes, ellos son 40.000 y por eso están en minoría. Los medos son extranjeros que viven en Atenas y se dedican al comercio y artesanía. Camino hacia la democracia. Atenas le dio derecho a todos los pobladores y participación a política. Y también dividió en 10 fragmentos para que cada uno eligiera un líder. Esparta. Esparta fue gobernado por 2 reyes, pero por el tiempo se fueron convirtiendo en jefes militares. Esparta también tiene 3 tipos de población: los espartiacas, los ilotas y los perecos. Los espartiacas son los guerreros de Esparta. Los ilotas son los que mostraron resistencia ante Esparta. Y los perecos son los que no mostraron resistencia. La época clásica. En la época clásica están las guerras médicas. La primera. En la primera era dirigida por los Atenas, que pelearon contra el ejército persa. Ellos ganaron con minoría de guerreros. La segunda guerra fue que los espartas pelearon contra los persas a muerte. Los espartas ganaron y los persas eran dirigidos por el hijo del rey Darío I. La Liga de los Delos. Atenas atrajo a 160 polis para que hicieran una alianza y para estar prevenidos para un ataque futuro persa. El dinero recaudado fue llevado a Atenas para supuestamente estar más seguros. La guerra de Peloponeso. Las polis empezaron a desconfiar de Atenas y por eso las polis aliadas a Esparta pelearon contra las polis aliadas de Atenas. Después llegó una peste terrible que se llevó muchos muertos. Después de 27 años, los Atenas fueron aniquilados por los espartas. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la cultura griega. En el tema que es el primero, que es la religión de los griegos fue politeísta y antropomorfa. Politeísta porque ellos creían en varios dioses y antropomorfa porque sus dioses tenían apariencia humana. Los dioses más importantes vivían en lo más alto del monte Olimpo. Los dioses tenían virtudes y defectos de los humanos, pero ellos no morían, no se enfermaban y no sufrían de pobreza. Cada dios representaba una fuerza de la naturaleza. Existieron 2 generaciones de dioses. La primera nace entre Cronos, el dios del cielo, y Gea, la diosa de la tierra. Sus hijos fueron Zeus, el dios del rayo, Hera, la diosa de la familia, Deméter, la diosa de la agricultura, Poseidón, el dios del mar, Hades, el dios del infierno, y Hestia, la diosa del hogar. La segunda generación nace entre Zeus, el dios del rayo, y
su hermana era la diosa de la familia. Sus hijos, que son la segunda generación de dioses, fueron Hefestos, el dios del fuego, Ares, el dios de la guerra, Artemisa, la diosa de la casa, Hermes, el dios del comercio, Apolo, el dios de la belleza, Afrodita, la diosa del amor, y Atenea, la diosa de la sabiduría, que es la que estoy interpretando hoy. En el tema de filosofía, los griegos resolvieron los interrogantes sobre los misterios de la naturaleza por medio de los pensamientos, las ideas. Se destacaron Tales de Mileto y Anaxímenes. Luego aparecieron Sócrates, Platón y Aristóteles. En el tema de las matemáticas, ellos mostraron que es súper importante estudiar los números para poder entender el origen del mundo. Se destacaron Arquímedes y Pitágoras. En el tema de geografía, ellos fueron los primeros en dar conocimiento sobre el tamaño y la forma de la Tierra. Se destacaron Aristarco, Posidonio y Ptolomeo. En el tema de la democracia, ellos crearon la rotación de cargos públicos. Ampliaron su cantidad de gobernantes porque habían muy pocos, entonces querían más gobernantes. Ellos decían que cualquier ciudadano de Grecia podría participar en los cargos públicos, pero la única excepción eran las mujeres, porque nosotros no podíamos participar en nada de lo público. Se destacaron Sófocles, Clístenes y Pericles. En el tema de la medicina se dice que Hipócrates fue el padre de la medicina al reunir todos los síntomas de sus pacientes y decirles qué tenían, cuál era su enfermedad. En el tema del arte, ellos glorificaban y veían que el cuerpo humano era hermoso, especialmente el masculino. Ellos mostraban mucho orgullo por sus polis en sus obras. Y ellos mostraban armonía, orden y belleza. En el arte está la pintura. Ellos la practicaban sobre cerámica. Por ejemplo, ellos hacían pinturas sobre ánforas, vasijas y platos. Aquí vemos un ejemplo como de una guerra. Bueno, ahora pasamos a la escultura. En la escultura ellos resaltaban mucho la belleza del cuerpo humano, especialmente el masculino. Como dije anteriormente, veían que era hermoso, y aquí hay un ejemplo que es el discóbolo. Es un hombre humano desnudo con un disco en la mano. Y la arquitectura, ellos se resaltaban, los veían muy importantes en todo el mundo por sus templos con las columnas hechas en mármol y colores brillantes. Existieron 3 tipos de columnas en los que los utilizaban en los templos. Existió el dórico, que es el más sobrio y se refiere a lo masculino. El jónico se refiere más a lo femenino. El corintio es el más moderno y elegante. Estas son las puntas de cada columna. Ahora, literatura. En la literatura está el teatro. Los actores cantaban con unas máscaras en sus caras interpretando dramas. También existió la poesía. La poesía, existían unos cantores que interpretaban las hazañas del pasado por medio de versos. Existió la poesía lírica y la poesía épica. En la épica hay 2 libros muy importantes, que el autor es Homero, que es la Ilíada y la Odisea. El alfabeto. Ellos crearon su propio alfabeto griego. Estas son algunas de sus letras porque ellos hicieron muchas. Es alfa, beta, gamma, omega y pi. Estos son los dibujitos de las letras. Ahora, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se empiezan a hacer en el año 1000 a.C. Estos juegos se hacen en honor al dios Zeus, que es el dios del rayo, en la ciudad de Olimpia. Aquí existían competencias de carreras, tiro de jabalina, de disco y lucha.
Los ganadores recibían una corona con hojas de olivo como la que tengo aquí. Por este tiempo se paraban todas las guerras que hubieran. Estos juegos se hacían cada 4 años y se hacían un día, pero después eso evolucionó y se hicieron 5 días. Por último, pasemos al Imperio Macedonio. Macedonia es una región que queda al norte de Grecia y se volvió muy poderosa y rica gracias a la explotación de metales preciosos y porque tenían un rey muy poderoso que se llamó Filipo II. Filipo II empezó a organizar una batalla contra los persas para poder por fin liberar a su pueblo, pero él fue asesinado. Y entonces le queda la tarea a su hijo Alejandro. Alejandro tenía una excelente educación, un talento militar tan bueno que podía dirigir una batalla, pero eso hizo. Él dirigió la batalla contra los persas y él triunfó y pudo liberar a su pueblo. Alejandro se llamó Alejandro Magno por su genialidad y porque él acumuló mucho poder y impuso la cultura helenística. Alejandro Magno muere muy joven por una enfermedad a los 32 años. Sus comandantes no se ponen de acuerdo, no saben qué hacer, si seguir como estaban o separarse. Se separan y se crean los reinos helenísticos, que vienen de la palabra Hélade, que es la antigua Grecia, así también se le decía. Los reinos helenísticos fueron el reino de Egipto, el reino de Siria y el reino macedonio. Muchas gracias. Conclusiones. Lo consultado y expuesto anteriormente nos permite concluir que, primero, reconocemos los progresos que hemos tenido en el tiempo con respecto a la época griega. Por ejemplo, en el tema de democracia, vida pública y letras, ya en nuestra cultura se le permite a la mujer participar activamente en estos campos. Segunda, comprendemos la multiplicidad de campos en nuestra vida actual, que son influenciados o heredados de los antiguos griegos. Por ejemplo, las artes, la filosofía, la medicina y los Juegos Olímpicos. Tercera, enriquecemos un poco más nuestro vocabulario y nos generó gran interés por seguir estudiando y aprendiendo cada día más sobre los orígenes de nuestra forma de actuar y pensar hoy. La bibliografía que utilizamos en ese trabajo fueron, primero, el libro Los Caminos del Saber, con el tema La civilización griega, de Editorial Santillana en Bogotá. Luego, en el libro Historia del Mundo Antiguo, con el tema Historia de la Grecia Antigua, con la editorial Servilibro Ediciones. También utilizamos 4 páginas de internet. La primera fue Live.there. En Live.there obtenimos aportaciones de Grecia a la humanidad. Luego sigue Monografías. Ahí obtenimos aportes de Grecia a la humanidad. Después sigue Todo Historia. Allí encontramos aportes de Grecia al mundo. Y por último, Wikipedia. Allí obtenimos la cultura de Grecia. Gracias.